objetivos se cumplan siempre. Existen varios métodos de resolución no siempre factibles. Por ejemplo, a veces existen leyes teóricas. Por ejemplo, está la ley de Arrhenius, está la ley general de la fuerza igual a masa por la aceleración, pero no se sabe si podemos encontrar una ley similar con respecto al problema que estamos tratando. Podemos utilizar entonces métodos empíricos, como por ejemplo la regresión, pero para utilizar la regresión tenemos necesidad de recolectar los datos. Una regla práctica es de tener por lo menos 5 puntos por cada variable que se incluye en la regresión. Entonces, si tenemos una regresión con solamente 5 factores, 5 por 5 son 25. Tenemos necesidad de tener 25 años o 25 meses, que no siempre es factible tener esa cantidad de datos a mano. Y por último, tenemos el uso de la simulación discreta. Con la simulación no hace falta relajar los supuestos del modelo. Cuando hacemos un modelo estadístico se requiere que los residuos sean normales, que las variables cumplan con ciertas condiciones de ortogonalidad, etcétera. No hace falta poner ese tipo de restricciones en la simulación. Se pueden incluir interacciones, las variables no tienen necesariamente que ser independientes, pero la simulación, cuando es compleja, cuando tiene muchas variables, eh, tiene un tiempo de corrida sumamente largo. Y eso es un problema. Entonces, como esto es un problema complejo, porque tiene demasiadas variables en la estructura del sistema dinámico, proponemos utilizar un metamodelo más sencillo. O sea, utilizamos una simulación y con esa simulación creamos un metamodelo y utilizamos ese metamodelo como sustituto del modelo original que tenemos en la simulación y podemos utilizar mejor en nuestro análisis. Entonces, ese metamodelo lo vamos a construir vía un diseño de experimento, diseño de experimentos factoriales. Este es un esquema de, el problema que vamos a analizar. Tenemos una red de masa de agua interconectada. Puede haber un puerto fluvial y puede haber una serie de lagunas que mandan agua a ese puerto fluvial. O puede haber, como aquí en esta área aquí de Siracusa, una serie de lagos que se interconectan a través de canales, a través de bombeo de agua por tuberías, etcétera. Entonces, ¿cómo entra, cómo se suministra agua a ese sistema, que es un sistema cerrado? Bueno, las aguas de los lagos entran a través de ríos que mueren en dichos lagos, entran a través de la nieve que se derrite, entran a través de lluvia y entran a través del manto freático. El manto freático es un recurso de último recorrido porque es sagrado. Si usamos el manto freático y nos lo comemos, estamos destruyendo la naturaleza. Y entonces, lógicamente, la salida de las aguas es a través del consumo de los habitantes, de uso de higiene, el uso de beber, de fabricar la comida, de uso de limpieza. Los animales, hay que darles agua aquí hay mucho ganado de leche y se hace queso y hay que darle agua a los animales. Aquí se siembra una agricultura en esta zona muy fuerte, se siembra mucho maíz y hay que irrigar, etcétera, etcétera. O sea, que todas estas masas de agua tienen una serie de funciones sumamente útiles. Entonces, el enunciado del problema es que dada una red, en este caso de puerto fluvial y laguna que alimenta dicho puerto, queremos optimizar ciertas medidas, bien de uso social, bien de uso comercial, bien de uso industrial, sometidas a restricciones económicas, políticas, ambientales, comerciales, etcétera.
manteniendo los niveles de empleo ecológicos, sociales, de producción, etcétera, y robusta a los ruidos, como los ruidos son las variables climáticas sobre las cuales nosotros no tenemos control absolutamente ninguno. Este es un esquema que nos da todas las variables que tenemos en nuestro problema. Tenemos un puerto fluvial. Esto es, ya, como ya les dije, muy corriente en el Caribe. Tenemos, por ejemplo, en México está el río Papaloapan con la laguna de Alvarado, que está en el sur del estado de Veracruz, en el cual yo estoy conozco muy bien porque ahí he estado de Fulbright y profesor en la universidad varias veces, igual como estuve en el Ecuador. El puerto fluvial tiene un mínimo de agua. Si se va por debajo de este mínimo, no pueden entrar los barcos. Y tiene un máximo de agua. Si se sube por encima de este máximo de agua, hay una inundación en el pueblo y hay un problema muy grande para la situación del puerto fluvial. La laguna también tiene un mínimo y un máximo. Hay un mínimo de agua en la laguna. La laguna, además de suministrar agua a través de la operación de bombeo hacia el puerto, pues la laguna esto también da agua para la agricultura, para la ganadería y para una serie de otras actividades. O sea, tiene que tener un mínimo. Y ese mínimo, si se va por debajo de eso, ya no puede cumplir con esas otras actividades. Y tiene un máximo, si va por encima de ese máximo, vienen las inundaciones y de nuevo vienen los problemas. El agua viene de la lluvia, viene de que se saca del manto freático a través de los pozos y viene de que, por ejemplo, si hay una avenida, de que hay una inundación y mucha lluvia, y el río empieza a sobrecargarse, se puede sacar agua a través de la bomba del sistema de bombeo y aliviar el nivel en el río y ponerlo en la laguna. Este tipo de sistema también existe, por ejemplo, en Cuba, que existe en Centroamérica, existe en Colombia y en Venezuela y en algunos otros países. Algunas variables de decisión pueden ser económicas o ecológicas. Los niveles de relleno. ¿Hasta dónde se va a rellenar el río? ¿Hasta dónde se va a rellenar la laguna? ¿Qué capacidad tiene la laguna? ¿Y qué capacidad tiene el río? Esa se puede controlar porque podemos profundizar a través de obras públicas. El orden de relleno. Cuando tenemos más de dos fuentes de agua, por ejemplo, si tenemos nada más que una laguna y un puerto fluvial, no hay problema, porque vas del puerto a la laguna y de la laguna al puerto. Pero si tenemos dos lagunas, puedes ir de la laguna número uno al puerto o de la laguna número dos al puerto. Y cuando hay mucha agua en el puerto, la puedes meter en la laguna número uno, en la laguna número dos. O sea, el orden de relleno y la política de transferencia de agua son importantes porque tú puedes decir, bueno, yo voy a transferir una cantidad A de agua y esa cantidad la puedo transferir en dos partes, en tres partes, en cinco partes y esa política tiene importancia con respecto a las veces que puedes hacerlo y el costo de esa cuestión. El agua es sumamente importante. Hay políticas de uso. Cuando hay escasez de agua, hay que racionarla o hay que venderla, que es una forma de racionamiento. Y el manto freático es sagrado. Si se pone uno a utilizar el manto freático y acaba con el manto freático, está destruyendo la ecología. Y en una simulación, las condiciones iniciales son muy importantes porque tiene que ver si empezamos con la laguna y el puerto fluvial llenos o vacíos o a medio nivel, etcétera, etcétera. Las condiciones ecológicas, tenemos tierras húmedas que es donde eh, prole- pro- se prolifican, se renuevan las especies, donde las tortuguitas y los peces y los pajaritos tienen sus hijos. La temperatura de las aguas, la velocidad, la salinidad y la polución tienen gran importancia en el problema de la reproducción de estos animales. La profundidad y el área tienen que ver porque si tú tienes
un área muy grande de la laguna y poco profunda, la evaporación es muy grande. Si tienes un área mucho menor y más profunda, hay mucho menos evaporación. Entonces, también, además de los pajaritos, tienes la población piscícola de los peces y tienes el problema de de la reproducción. Hay costos asociados de bombeo. Tú tienes que sacar el agua del manto o tú tienes que bombear el agua del puerto a la laguna y de la laguna al puerto. Tienes que mantener la estación de bombeo, tienes que mantener las tuberías de agua, tienes que tener la emplomanía, todo eso cuesta dinero. Ese dinero viene de venta a los usuarios y esa venta de los usuarios requiere establecer un precio. Cuando hay escasez de agua, tienes que hacer racionamiento. Cuando falta el agua, hay un problema muy serio, tienes que traerla de otros lugares. Hay costos indirectos, costos, por ejemplo, sociales, costos, por ejemplo, políticos. Y tienes una serie de costos totales de todos estos problemas económicos. Esto es importante porque la variable que vamos a utilizar en nuestro análisis va a ser el costo total. Tenemos también costos ecológicos. ¿Qué pasa si las especies se extinguen o si hay biodegradación? O sea, no se extingue, pero deja de reproducirse o reproduce nada más que la mitad de lo que se reproducía antes. Daños al hábitat que produce la biodegradación de la especie. Si se daña el hábitat, hay que reacondicionarlo. Si no tiene forma de recondicionarlo, las especies hay que relocalizarlas. Hay costos indirectos de todos estos gastos ecológicos y los costos totales. Y las variables libres, tenemos variables de ruido. Por ejemplo, el nivel del manto no lo podemos controlar, es lo que es. Las condiciones climáticas, el régimen de lluvia, la salinidad, el oxígeno, la temperatura, la evaporación del agua. Eso es lo que la naturaleza determina. Nosotros no podemos hacer nada con respecto a eso. Y las aplicaciones de estos modelos pueden ser al estudio. Queremos saber ¿qué es nuestro modelo? ¿Cómo funciona nuestro modelo? O queremos cambiar el diseño y tenemos necesidad de hacer un nuevo diseño y lógicamente necesitamos un modelo para experimentar, un prototipo. Y ese prototipo, si no lo podemos hacer físico, puede ser un modelo de simulación. Podemos buscar la optimización con los factores que tenemos o podemos comparar las estrategias. Hay grupos y este grupo propone hacer las cosas de esta manera y el otro propone hacer las cosas de la otra manera. Podemos compararlas con la simulación sin llegar necesariamente a compararlas sobre el terreno. Podemos analizar los resultados de las regulaciones. Hay una ley, pasan una ley nueva. Antes de implantar esa ley, se analiza esa ley mediante la simulación. ¿Cuáles son los impactos ecológicos de los cambios? Y la mediación en los conflictos. Ahí están los ganaderos, están estos agricultores, está la población civil, están los políticos. Cada grupo de interés tiene sus propios intereses y sus propias necesidades y podemos utilizar la simulación para evaluar las diferentes opciones en los diferentes grupos. Tenemos también variables políticas, laborales, los robos de agua. El agua es sumamente importante y por lo tanto hay mucha gente que roba agua en sistemas de regadío. Hay fugas. El sistema de regadío tiene defectos y se fuga el agua. El agua se evapora. Hay que tener en cuenta de que eso se puede controlar a través de un mejor diseño. Y por fin, la finanza, la parte económica de dicho sistema. Entonces, por fin, los costos asociados del traslado cuando se acaba el agua hay que traer el agua de otro lado. ¿Cuáles son las repercusiones sociales? Los diferentes grupos, el problema del racionamiento, los costos indirectos, las repercusiones políticas y sociales, los costos ecológicos, las repercusiones de las degradaciones del ecosistema y los costos totales, que como ya le dije, es lo que vamos nosotros a analizar. Este es un ejemplo de lo que pasa con las tierras húmedas. Esta es una masa de agua, es una laguna, por ejemplo. La laguna puede tener un nivel más alto o más bajo. Y en los lados de la laguna, eso se refleja
en las áreas húmedas. En esta área húmeda es donde se realizan, las especies realizan su reproducción. Y siempre queremos tener un área húmeda para que las especies se puedan reproducir y se puedan mantener. Este es el diagrama de Ishikawa, el diagrama de pescado o de causas y efectos. En este ejemplo, nosotros vamos a utilizar el costo de operación como una función o variable de respuesta de estos determinados factores. El nivel de manto freático, la política de relleno del puerto de la laguna y de relleno de la laguna del puerto, la política del número de barcos que podemos acomodar en el puerto fluvial, la temperatura del agua, si no queremos que sea muy alta ni muy baja, porque eso afecta a la reproducción de los animales. Y queremos también trabajar sobre las áreas húmedas. Y entonces este diagrama de pescado sale de la lluvia de ideas. Nosotros hacemos una lluvia de ideas con todos los participantes en este proyecto que van diciendo cuáles son sus problemas y de esos problemas sacamos cuáles son los factores y cuáles son los niveles de dichos factores. Entonces los analizamos con respecto a una variable de respuesta que sea de interés y este esquema, que es cualitativo, eventualmente se convierte o bien en una regresión, o bien en un diseño de experimento, o bien en un análisis de varianza, bien se convierte en una situación de tipo eh, cuantitativo que se puede analizar mediante algún modelo estadístico. Esto es un modelo de simulación GPSS. GPSS es el sistema de simulación que yo siempre he usado. Se puede usar cualquier otro. No todos los sistemas de simulación son como los lenguajes de programación. Usted usa el que tiene a su alcance, el que más le gusta o el que usted conoce. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, en estos storage podemos determinar cuáles son los niveles de agua máximos y mínimos que tiene nuestra laguna, que tiene nuestro puesto. Tienes una presa, tienes el manto freático, tienes el puerto, tienes los niveles mínimos, los niveles máximos, el uso, porque la población, el ganado, la agricultura tiene uso, los costos, y entonces cómo se traslada el agua de un lugar a otro. Se llueve en el sistema y esto se traslada el agua de un lugar a otro, esa lluvia llena el puerto fluvial, llena la laguna, etcétera. Entonces, hay una serie de pruebas si la laguna está en su mínimo o está en su máximo, no se puede sacar agua o hay que sacar agua rápidamente para que no haya una inundación. ¿De dónde la sacas? De la presa o de la laguna. Y entonces, ¿de dónde viene el agua? Viene de la lluvia, viene de la presa, viene de la laguna. Y vas haciendo tu programa y después lo corres. Cuando corres este programa, lo corres con distintos valores. Este es un ejemplo de diseño de experimentos completo de un 2 a la 3. Tienes tres factores a un nivel bajo y a un nivel alto. Aquí tienes el factor uno es la capacidad del puerto, en cuyo puerto puedes tener un barco o dos barcos a la vez. En este factor es la política de transferencia de agua. Has definido una cantidad de agua que puedes trasladar. Esa cantidad se define como A y la puedes mandar en tres o en dos etapas y entonces tienes un resultado diferente. Y por fin la estacionalidad, qué pasa en tiempo de seca y qué pasa en tiempo de lluvia. Yo me imagino que en Ecuador sea igual que en el Caribe, que hay dos, cuanto más tres estaciones. Está la lluvia, la seca y tal vez la estación del ferrocarril. Entonces, por ejemplo, en este vértice del cubo estamos analizando la capacidad del puerto con un solo barco, la política de transferencia de agua, donde se manda la cantidad A en tres partes y estamos hablando de la seca. Si hacemos este vértice, A y B son las mismas y estamos analizando la lluvia. Entonces aquí tienes los promedios. La respuesta
de este modelo es el costo total. O sea, tienes los factores capacidad de puerto, transferencia de agua y régimen de lluvia y las interacciones que la capacidad por transferencia, la capacidad por régimen de lluvia y las transferencias de agua por régimen de lluvia. Aquí tienes la ecuación en rojo, la ecuación de la superficie de respuesta. El costo total, tienes el término independiente y tienes los coeficientes de regresión del factor A, del factor B, del factor C y de la interacción AB, de la interacción AC, de la interacción BC y de la triple interacción ABC. Esta ecuación la puedes analizar de la manera siguiente. La capacidad del río, del puerto fluvial, cuando va de una capacidad de dos barcos a una capacidad de un solo barco en el canal fluvial, el costo del sistema decrece, lo cual es lógico porque tienes menos agua, tienes que transferir menos agua, etcétera. Si la transferencia va de una tercera parte de la cantidad de agua A que tú vas a transferir a la mitad por cada vez que la vas a transferir, los costos esto, son más altos porque estás transfiriendo más agua de una vez. Y por fin la estacionalidad de seca a lluvia, los costos lógicamente decrecen porque si llueve tienes que transferir menos agua. Y la interacción de capacidad por la estacionalidad que vas de seca a lluvia y de dos barcos a uno, el costo decrece porque tienes menos necesidad de transferir agua y tienes un área menor porque tienes menos barcos, vas de dos a uno solo. Entonces, aquí tienes en esta columna, este es el valor P. El valor P, como puedes ver, todos estos factores son altamente significativos. Este es el factor del efecto, del diseño de experimento. Y este es el régimen, el coeficiente de regresión. Como puedes ver, el coeficiente de regresión es la mitad del efecto factorial, lo cual es lógico porque el coeficiente de una regresión es la tasa de cambio en la variable dependiente por un cambio de una unidad en la variable independiente. Mientras que el efecto del factorial es el cambio cuando vas del nivel bajo al nivel alto. Y entonces vas del nivel bajo al nivel alto, vas de -1 a +1, son dos unidades. Por eso, este es el efecto en la variable de respuesta cuando hay un cambio de dos unidades en la variable independiente, que es el doble del efecto del cambio en la variable de respuesta cuando hay una sola unidad de cambio en la variable independiente. Entonces, esto es la explicación que te da esto. La influencia mayor de este sistema está en la capacidad del río, del puerto fluvial y en la política de transferencia de agua. Después viene la influencia del régimen de agua. El diseño de óptimo es si tienes una laguna grande y haces pocas transferencias de agua. Y el diseño más malo es si tienes una laguna pequeña y tienes que estar constantemente haciendo transferencias de agua para mantener el nivel del puerto. El diseño de experimentos, por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, pues o bien la pueden esperar al final me las hacen todas juntas, o si la pregunta es muy importante y viene al tema, pues me pueden interrumpir y yo pues trataré de evacuarla en ese momento. Un diseño de experimento tiene una serie de restricciones. Las variables del diseño es un diseño 2 a la K, donde 2 son los niveles bajos y altos y K es el número de factores. Esto es un crecimiento exponencial.
Y a medida que K se incrementa, se hace extremadamente oneroso. Cuando K es 2, 2 por 2 es 4. Tenemos 4 tratamientos. Cuando K es 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. Tenemos 8 tratamientos. Cuando K es 4, tenemos 16 tratamientos. Cuando K es 5, tenemos 32 tratamientos. Y si queremos analizar la variabilidad que es absolutamente necesaria en la mayor parte de los casos, tenemos que tener por lo menos dos réplicas de cada tratamiento. Así que si tenemos 5 factores, 32 por 2 son 64 experimentaciones que tenemos que realizar. Si cada experimentación nos lleva una semana y cada experimentación nos cuesta $1.000, si tenemos que hacer 64 experimentaciones, tenemos 64 semanas, que es más de un año, y tenemos $64.000 en el proyecto nada más que en estas experimentaciones. Y ese proyecto no va a funcionar. Por lo tanto, este es una restricción muy fuerte, el número de factores que podemos analizar. El otro factor que nos limita es la interacción, sobre todo cuando hay más de tres factores analizados. Si hay interacción entre las variables, ya es un problema. Si los factores son independientes, es muy fácil analizar el modelo. Cuando ya hay una interacción alta entre factores, entonces se complica mucho la situación, ya que tener mucho cuidado cómo se interpretan los análisis de eso. Las variables de respuesta tienen que ser robustas. Queremos una variable de respuesta que funcione con cualquier nivel de manto freático, con cualquier régimen de lluvia. ¿Ok? Y tenemos necesidad de identificar cuál es el grupo mínimo y más significativo de los factores K que vamos a analizar. Para eso se tiene lo que en inglés se llama los screening designs, o sea, los diseños de investigación, que ya veremos un poco más adelante ahora en esta conferencia, en el cual primero hacemos un análisis preliminar de todas las variables o de la mayor parte de las variables para ver cuáles de ellas son las más importantes y entonces hacemos un segundo análisis con ese grupo mínimo de variables que ya hemos determinado que son las importantes. Si hay fuerte interacción, la estructura del modelo se afecta. Si hay muchos factores, el número de tratamientos se vuelve extremadamente es imposible de analizar. El uso del modelo puede ser de escribir, estudiar, de pronóstico o para control. Y de distintos modelos, pues requerimos distintos tipos de análisis. Y queremos, lógicamente, un diseño que sea robusto a los controles. Hemos visto los factoriales completos. Ahora vamos a ver los factoriales fraccionados. Y esa es una forma de reducir el número de tratamientos. Y lógicamente, como hablábamos, que teníamos 5 variables, 5 eran 64, 32 corridas, los 32 tratamientos por dos réplicas de cada uno eran 64 corridas. Si hacemos un factorial fraccionado y hacemos una media fracción de esos 64, tenemos nada más que 32. Y si hacemos una cuarta parte de esa fracción, de esos 32, pues tenemos nada más que 16, que es mucho menor y ya es más factible. Entonces, los diseños de Plackett-Burnham nos ayudan porque son más poderosos todavía que los fraccionales fractorados. Y después los diseños de Taguchi son los que nos ayudan a trabajar con modelos que son esto, que no son afectados por variables de ruido. Y hay otros diseños más complicados. El factorial completo es muy costoso, lleva demasiado tiempo, cuesta muy caro, pero nos da la información más completa y más exacta. Entonces, funciona bien con poca interacción, pero si hay interacción fuerte, no es muy bueno. Y varían las interacciones. Aquí tienes, por ejemplo, un factorial completo. Tienes los factores A, B y C y las interacciones de segundo orden y la interacción de tercer orden. Aquí tienes las corridas. Tenemos 8 corridas y después tenemos las réplicas dentro de cada corrida. Si tenemos 2 corridas, tenemos aquí 16 corridas y este es el averaje
de las dos corridas. Esto es la corrida o el tratamiento en el que A, B y C están a nivel bajo. Y este es el tratamiento en que A, B y C están al nivel alto. Todos estos que están aquí en el medio, alguno de ellos o dos o más de ellos están a nivel bajo y el otro está a nivel alto. Y entonces eso nos permite tener una serie de respuestas que nos ayuden a determinar cuáles son los efectos del modelo. El factor A vemos que tiene un efecto de 8 unidades cuando va de -1 a +1, cambia la variable de respuesta en 8 unidades y el factor C cambia en 9 unidades, el factor B solo en 3 unidades. Estas interacciones son prácticamente nulas. ¿Ok? Y como pueden ver, las regresiones, los valores de las regresiones son la mitad de los valores de los efectos principales. Hemos hecho esto generando los valores de un modelo que conocemos porque lo hemos fabricado nosotros, cuyos modelos tienen estos valores de regresión. El factor A tiene un valor 4, el B el 2, el C 5. O sea, si la regresión real tiene un factor 4 y la estimación es 4,04, está muy bueno. De 2 a 1,88 está bastante bueno. De 5 a 4,81 está bastante bueno. Y este prácticamente es nulo y este es el término independiente que también es cercano. O sea, el verdadero modelo con el que hemos generado los valores aleatorios a través de un error epsilon distribuido normalmente, nos ha dado lugar a este modelo de regresión que es el metamodelo que vamos a utilizar. Ese metamodelo que está en azul, como pueden ver, reproduce bastante cercanamente el modelo real que está en rojo. Si utilizamos, por el contrario, los factoriales fraccionados, analizamos una fracción del total y se reduce sustancialmente el tiempo de experimentación, el esfuerzo, que quiere decir el dinero que se utiliza, los recursos que se utilizan en esta experimentación. Pero todo en la vida cuesta y el costo de utilizar una fracción es que confunde los efectos principales con las interacciones y tienes que diseñar el sistema cuidadosamente para que los efectos que se confundan sean los efectos que menos te interesan y los efectos que más te interesan no sean confundidos. Si las interacciones son fuertes, hay otro problema. Y la otra cosa que ocurre con los factoriales fraccionados es que solamente es posible para potencias de 2 a la k. O sea, el fraccionado se puede hacer para un 2 a la 8, perdón, un 2 a la 3, que son 8, puedes hacer una fracción, media fracción, que son 4. Puedes hacer un 2 a la 3, que son un 2 a la 4, que son 16. Puedes hacer media fracción, que son 8, o un cuarto de fracción, que son 4, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no puedes hacer 12 elementos, que eso es una de las ventajas que te saca el diseño de Plackett-Burman. O sea, vamos a enseñar un ejemplo numérico y a evaluarlo con el metamodelo. Este es la media fracción de un experimento factorial 2 a la 3, en el cual hacemos que el tercer factor C sea equivalente a la interacción AB. Entonces, no tenemos mucho interés en el factor C y lo hacemos igual a la interacción AB. Si quisiéramos saber cuál es el factor C, entonces pues tendríamos que hacer A o B equivalente a la interacción. Este es el resultado obtenido con esta primera fracción y hacemos una segunda fracción porque lógicamente cuando hacemos una fracción a la mitad, pues tenemos la primera mitad y después tenemos aquí la segunda mitad. Podemos correr la primera mitad o podemos correr la segunda mitad.
o podemos correr las dos mitades y cuando las unimos nos dan otra vez el experimento completo que nos permite recuperar los valores. Entonces, aquí tú tienes la ecuación con la primera mitad, aquí tienes la ecuación con la segunda mitad y aquí tienes el verdadero modelo. Y puedes ver que el factor de A, por ejemplo, es 4 y aquí es 4,36 y aquí es 3,71. No está tan lejano y has reducido mucho el número de interacciones que tiene. Si quieres llenar los espacios entre las potencias de 2, o sea, tú tienes un 2 a la 3 que es 8 y tú tienes un 2 a la 4 que es 16. Entonces tienes un hueco en 12. Lo puedes llenar con un diseño de Plackett-Burgham que te analiza estos espacios entre dos factoriales fraccionados adyacentes como, eh, como el 8 y el 16 y el 12. Este es un espacio vacío. Entonces, por ejemplo, si tú tienes más de 8 factores, pero menos de 16, tienes 10, 11 o 12, tú puedes utilizar un Plackett-Burman para 12 y esto te ayuda, pero no tienes que utilizar el de 16 y no puedes utilizar el de 8 porque no es suficiente. El efecto, de nuevo, es confounding, te confunde los efectos del factor principal con las interacciones. Aquí tienes un ejemplo numérico, tienes 11 factores y entonces aquí tú tienes los diseños Plackett-Burman, se toman de una tabla. No, no son como los diseños factoriales fraccionados que tú los puedes construir directamente tú mismo, haciendo, por ejemplo, como hacíamos en el ejercicio anterior, C igual a la interacción de AB. Aquí no, aquí tienes que ir a la tabla de Plackett-Burman y decir, yo quiero un diseño para 11 y entonces aquí tú tienes los 11 factores, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 factores. Tienes 12 corridas y entonces, si haces dos corridas para tener una interacción de la variación, análisis de la variación, pues son 24 corridas. Y entonces tienes los efectos principales, tienes las estimaciones, y por ejemplo, estas son significativas, estas no son significativas, y puedes analizar esta situación. Y esto es lo que se llama un screening design. Por ejemplo, tú tienes 11 factores y haces este análisis de Plackett-Bowman con estos 11 factores y te dice que el factor A, B son significativos, el factor C no es significativo, el D, el E son significativos, el F, el G no, el H sí, el I sí, el J sí y el K sí. O sea, has reducido los factores a la mitad y eso ya te ayuda a tener menos factores de un solo viaje. Aquí tienes la consideración de cómo responde el diseño de Plackett-Bowman y como ves se acerca también la predicción a la respuesta real del sistema, pues que lo estamos generando de una ecuación conocida. Este también es la respuesta de la respuesta real contra la respuesta predecida, vemos que es bastante cercana. Entonces tenemos los modelos de Taguchi. El modelo de Taguchi te analiza el parámetro de localización y de escala para las medidas de rendimiento que estamos analizando. Y te encuentra la mejor combinación conjunta para un metamodelo más eficiente, que sea robusto a las variables de ruido. O te optimiza la localización resistente a la variación o te minimiza la variación resistente a la localización y te determina regiones conjuntas óptimas y determina si la variación es o no es significativa. Puede implementarse como un diseño de experimento. Los modelos de Taguchi
son más complejos. Yo no voy a entrar en esto. El que esté interesado en modelos de Taguchi debe de tomar un curso avanzado de diseño de experimentos. Y este es un análisis de tres diseños de Taguchi. Analiza la respuesta del modelo, es el cociente de la variable de respuesta SN. Entonces, en azul tenemos esta variable que se utiliza analizando cuál es el SN más cercano. Tenemos un target, tenemos un objetivo que queremos alcanzar. Y la variable azul es la que nos da el objetivo, la combinación que nos resulta más cercana al objetivo. El verde maximiza la variabilidad y el rojo minimiza la variabilidad. Y estos son los factores. Otra cosa que nos interesa analizar cuando hacemos este tipo de simulación y cuando hacemos este tipo de enfoque es la capacidad del proceso. La capacidad del proceso se define como la relación que hay entre la variabilidad del proceso y 6 veces, establecida por 6 veces la desviación estándar sigma y el rango que hay entre el nivel mínimo y el nivel máximo de la especificación de- del sistema. Por ejemplo, en el río tenemos un nivel mínimo de agua que tiene el río. Si tiene menos agua de este nivel, los barcos no pueden entrar. Y tenemos un nivel máximo de agua en el río. Si tiene más de este nivel máximo, hay una inundación y entonces el puerto se cierra porque el pueblo se cierra. Mientras el nivel del canal del puerto fluvial está aquí adentro, el puerto fluvial puede funcionar perfectamente bien. Si el puerto fluvial tiene un nivel de agua por aquí abajo, el puerto fluvial hay que cerrarlo porque los barcos no pueden entrar. Y si el nivel del puerto fluvial está por aquí arriba, el puerto fluvial hay que cerrarlo porque se inundó el pueblo y no se puede funcionar tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos ver dos cosas. En primer lugar, que el rango dentro de la capacidad del proceso es óptimo cuando lo hemos centrado en el rango del Lower Specification Limit y Upper Specification Limit. Estos son los límites de las especificaciones. Estas especificaciones no tienen absolutamente nada que ver con la estadística. Estas especificaciones vienen dadas por los abogados, los contadores, los ingenieros que te dicen, este es el nivel mínimo que tienen que tener las aguas para que un barco pueda entrar aquí. Y este es el nivel máximo que pueden tener las aguas para que el río no se bote y se inunde el pueblo. Que eso no tiene nada que ver con la estadística. La estadística viene aquí adentro, es 6 sigma, que te da el desarrollo. Y entonces podemos ver que si ese desarrollo está centrado en el centro del rango este de capacidad de proceso, es donde más eficiente ocurre. Y la otra cosa que podemos hacer es la variabilidad. Si esta variabilidad se reduce, pues lógicamente las posibilidades de que el proceso tenga una mejor capacidad es mucho más alta. Inclusive podemos correrlo hacia el límite superior porque como el rango de variabilidad es bajo, pues no se sale por aquí arriba. El nivel entre los dos valores es el rango. El lower specification limit es el valor límite mínimo y no entra en barco. El upper specification limit es el valor máximo y se inunda el pueblo. Si lo primero que hacemos es centrar el nivel y después
lo que hacemos es reducir la variabilidad. ¿Cómo hacemos eso? Con un diseño de experimento. El diseño de experimento nos permite calcular dónde está el centro de la distribución dentro del el rango de la capacidad y cuál es la variabilidad a través de cuáles son los factores críticos. Entonces, el diseño de experimento es la herramienta que nos permite identificar conjuntamente estos valores y mejorar nuestro sistema a través de la localización y la variabilidad. Estos son los índices de la capacidad del proceso. CP es la capacidad teórica, o sea, upper minus lower, el rango del nivel superior menos el nivel inferior del rango de variabilidad dividido por 6 sigma. O sea, el CP presupone que ya está centrado la variabilidad de la distribución en el centro del rango. Y eso es lo mejor que se puede obtener sin tocar la desviación típica. Si utilizamos CPK, si utilizamos eh, cuál es el mínimo y el máximo con respecto, no está centrado con respecto al nivel superior y al nivel inferior, cuál es el mínimo actual. Mu es el mínimo actual, déjame poner el anterior. Aquí tú, en el CP, se asume que está centrado. En el otro que vemos, el mu está en algún lugar dentro de este intervalo. ¿Ves? El mu está en algún lugar y entonces te analiza cuál es la capacidad del proceso con ese mu. Aquí te incluye, además de mu, que es donde realmente está centrado tu proceso, T, que es un objetivo, target, es un objetivo que tú quieres cumplir. Cuando mu es igual que el objetivo, este factor es cero y esto se convierte en 6 sigma. Y entonces caemos en CP. Entonces, cuando utilizamos utilizamos mu y utilizamos mu menos t y utilizamos el mínimo, que es la cuestión. Entonces, para concluir, hemos visto que la simulación no es un método simple. Depende mucho de las dimensiones del modelo y depende mucho, o sea, cuántas variables vamos a analizar, cuántos factores y cuál es la interacción entre dichas variables. Los métodos existentes se quedan cortos y tenemos que utilizar adaptaciones como los factoriales fraccionados, como los métodos de Taguchi o de Graham-Buchmann, etcétera. Y los metamodelos son extremadamente útiles porque si utilizando los diseños de experimentos sacamos un metamodelo, ya no tenemos que hacer nuevas regresiones, sino ya utilizamos ese metamodelo para para tomar nuestras decisiones, para analizar las crisis. O sea, podemos utilizar el metamodelo de este y decir, bueno, aquí este valor es un valor crítico. Si es menor o mayor que esto, caemos en resonancia. Y entonces, ¿cuáles son los factores que nos llevan a esos valores? Y entonces, hacer estudios teóricos de dicho sistema. Así que vamos a dejarlo allí para tener algún tiempo para preguntas. Y esto, vamos a, ya nos estamos viendo nuevamente y cualquier Buenas pregunta. tardes con Buenas todos. Si tardes. es que tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla en este momento. Dentro del chat no tenemos consultas genéricas. Tú eres Miriam. Sí, mucho Ah, gusto. mucho gusto.
Profesor Jorge, ¿ha tenido algunas otras aplicaciones de metamodelos en su experiencia? ¿Nos puede contar también? Sí, mira, yo estuve trabajando, yo me llevé un grant, que le dicen aquí, o sea, un dinero, pero yo era research professor, o profesor investigador de Syracuse University, y entonces aquí cercano a la universidad había un laboratorio científico de la Fuerza Aérea y el laboratorio de software, y entonces estaban analizando una serie de situaciones eh, cuando la guerra de Irak ya se había terminado la guerra y estaban analizando una serie de situaciones. Y a mí me dieron un grant y yo trabajé 2 años allí desarrollando sistemas de simulación para analizar distintas facetas que ocurrían, los factores que afectaban a distintas medidas de rendimiento, como el número de personas, el gasto de combustible, eh, las demoras del movimiento de gentes, etcétera, etcétera, dependiendo de una serie de variables. Fue una experiencia muy interesante. eh, Fue muy complicada porque estas variables eran muchas. De ahí fue que sacamos todo de que muchas variables es un problema, eran muchas, tuvimos que usar una serie de elementos como los factoriales fraccionados con el Museo de Plaquet-Burman y utilizar, teníamos variables que tenían una correlación muy grande. Y entonces teníamos que coger esas variables que tenían una correlación muy grande. Y lo que yo hice fue coger las variables que tenían una correlación muy grande, hacer una regresión entre ellas y sencillamente convertir eso en una sola variable. Coger la más importante, ponerla como la variable de respuesta de todas las demás, darle un valor, incluir esa solamente en el análisis. Esa fue la solución que yo le di. Y sí, aprendimos mucho, eh, utilizamos una serie de lenguajes de simulación distintos que el GPSS, más modernos, más complejos. Sistemas de análisis, yo uso mucho el Minitab porque es el que tengo en la universidad para mis cursos esta gente tenía un sistema de estadística que era el del STAT, que es diferente. Y en fin, ese tipo de cosas se usa mucho también en la industria. En otra ocasión, por ejemplo, yo trabajaba también como ingeniero del IIT Research. IIT es una universidad, Illinois Institute of Technology, que tiene un Research Institute. Y ese Research Institute hace investigaciones para distintas gente. Entonces, una vez hicimos una investigación para la General Motors utilizando el diseño de experimento que teníamos como superficie, como variable de respuesta, una variable de los automóviles de la General Motors como función de distintos parámetros del motor y entonces querían utilizar precisamente los modelos de Taguchi para salir con una combinación óptima de esas variables independientes. Aquí arriba, donde nosotros vivimos, hace mucho frío. Por ejemplo, en estos momentos ya estamos por las noches bajo cero y ya por el día sube a 6 8 10 grados centígrados, pero por la noche baja a 1 grado, 2 grados bajo cero. Y entonces eso afecta los automóviles y tú tienes que salir con una combinación de factores que el carro te arranque y funcione cuando está bajo cero, cuando está sobre cero. Y ese es el tipo de análisis que se usa
y mucho para diseño de experimentos. ¿Respondido? Chévere, chévere, Jorge, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Tomando en cuenta que no tenemos otras preguntas, les agradecemos mucho por participar el día de hoy en el seminario. Muchas gracias, Jorge, por su participación y quedamos atentos para cualquier otro tipo de colaboración desde el Departamento de Matemática. Cómo no, y yo encantado de colaborar con ustedes y cualquier otra cosa en que yo pueda ayudar, pues me lo dejan saber. Ya tienen mi número de mi dirección email y esto por internet es muy fácil. ¿Ok? Sí, Chévere, muchísimas Jorge. gracias. Bueno, pues mucha Justo, suerte y seguimos en contacto. sí, Jorge, ahí habíamos quedado de dar un curso también, ¿te acuerdas? Entonces ya hemos de conversar sobre ese tema. Sí, tenemos que conversar sobre ese tema. Así que queda abierto y mándame. Yo te mandé una proposición Sí, y puede haber otras porque no necesariamente tiene que ser esa. Puede ser, ya podemos hablar de eso con más calma y podemos hacerlo también por Zoom y hacerlo en momentos en que nos convenga a todos. ¿Ok? chévere, un fuerte abrazo, muchas gracias a ti y a todos Igualmente los que para están acá. todos. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego.